Amén. Qué bueno, Dios es todopoderoso y usted y yo lo creemos, ¿verdad? Lo proclamamos, lo cantamos y estamos convencidos que Él continuará obrando con todo su poder en cada una de nuestras vidas. ¿Cuántos dicen aleluya? Si alguno nos visita por primera vez aquí en nuestra familia iglesia, sea bienvenido a la casa del Señor. ¿Puede levantar la mano los que estén por primera vez aquí? Todos de la casa. Pues pueden sentarse y vamos a adorar al Señor también escuchando su palabra. ¿Cuántos han venido a alimentarse espiritualmente? Cuando se vacía el tanque de la gasolina del carro, ¿qué hacemos? Está la agujita ahí marcando como y la lámpara amarilla ahí diciendo, se acaba, se acaba. Y qué bueno no andar nunca con el tanque vacío. Y estoy hablando espiritualmente, no solo con el carro, ¿verdad? Porque con el tanque vacío no podemos quedar como en la carretera botados, decimos. Pero qué lindo cuando nosotros como cristianos sabemos, necesito llenar mi tanque espiritual. Necesito que mi vida esté lleno del Señor, porque Él es todopoderoso, Él es grande y majestuoso. Y esa majestad del Señor, esa grandeza del Señor, Dios la ha compartido conmigo y contigo para que nosotros vivamos todos los días de nuestras vidas adorándole a Él. Dice amén. Qué gran privilegio tenemos de parte del Señor. El apóstol Pedro escribió algo interesantísimo y dice que el Señor compartió con nosotros su naturaleza divina. Y eso es que el Espíritu Santo ha venido a tu vida y a mi vida para que nosotros andemos con Él, para que nosotros podamos hacer su voluntad y no la nuestra, para que nosotros podamos negarnos cada día, ¿verdad? Porque a veces queremos imponernos nosotros, pero es mejor parar y que el Señor sea quien obre. ¿Cuántos dicen amén a eso? Es una gran oportunidad en esta mañana poder juntos estudiar la palabra del Señor y estar, estar reflexionando en la palabra del Señor y alimentándonos espiritualmente. Hoy quiero hablarles de un tema especial, fundamental para nuestra fe en Cristo Jesús. Este tema nos lleva a reflexionar en uno de los pilares de nuestra fe, sabiendo de que el Señor está afianzando nuestras vidas todos los días. En ocasiones cuando hablamos de la oración decimos, ¿para qué oramos si Dios lo sabe? Oramos para que nuestra fe crezca. Cuando decimos, estamos convencidos de que Dios va a obrar, pero Dios va a obrar y Dios sabe nuestro motivo, así que Él va a escuchar nuestra fe en lo que nosotros creemos. Cuando leemos la Biblia, no solo estamos leyendo para tener una información intelectual, estamos leyendo porque esta es la palabra del Señor y queremos escuchar la voz de Dios, ¿verdad? Cuando intercedemos por otros, Dios quiere que nosotros podamos crecer en la pasión que el Señor tiene por la humanidad, así nosotros también tenemos que tener pasión por las demás personas. Hoy queremos reflexionar en algo interesantísimo que también trae beneficios para tu vida y para mi vida. Y en esta serie de estudios de conocer más a Jesús, saber más de Él, quiero hablarles de que Jesús es nuestro único sumo sacerdote. Él es nuestro único intercedor, es decir, está intercediendo entre el Padre y nosotros. Y quiero usar el texto de Hebreos capítulo 7, versos 23 hasta el 25, aunque en todo lo que voy a compartir voy a usar casi todo el texto del capítulo 7, pero qué interesante, estos versículos nos dejan una información vital. Dice que los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar, mas por cuanto permanece, ¿verdad? Para siempre tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Qué maravilloso, ¿verdad? Estos dos versículos nos llevan a pensar de que hubo sacerdotes para el pueblo de Israel que tenían que ser muchos. Y específicamente, aunque voy a tocar los dos términos, sacerdote y sumo sacerdote, eran personas como usted y como yo, ¿verdad? Que todos morimos y hoy estamos, pero mañana no vamos a estar. Pero el sacerdocio delante del Dios eterno tenía que ser para siempre. Y por eso se usaba uno
Hoy moría, se ponía el otro, moría y se ponía el otro y moría, porque tú y yo no somos eternos en cuanto al cuerpo, sí somos eternos en cuanto al espíritu. Pero en cuanto a ser intercesor delante del Señor, hacía falta alguien que no muriera, sino que fuera eterno. Y cuando lees desde el versículo 1, y quiero que pongas tus ojos ahí, puedes ver que ser un sacerdote para el escritor a los hebreos le lleva al concepto de Melquisedec. Tal vez algunos ha leído en Antiguo Testamento cuando Abraham entregó los diezmos a Melquisedec, sacerdote eterno, y hay características muy interesantes que nos llevan a pensar en Cristo. Así que desde el Antiguo Testamento hubo personajes que nos ayudan a aprender características del Señor Jesús. Desde el versículo 1 hasta el versículo 3 vemos allí características de una persona diferente. Una persona que estaba representando la intercesión entre Dios y la humanidad. Una persona que nos da características, el escritor a los hebreos, muy interesante, y es que dice que no tenía línea genealógica, que no tenía padre, que no tenía madre. ¡Wow! El único ser en el universo que no tiene padre, que no tiene madre, que no tiene línea genealógica, entiéndase, es decir, antecesores, personas que vinieron primero que él, abuelo, tatarabuelo. La único ser que está en esa condición se llama Jesucristo de Nazaret, o el Mesías, o el Señor Jesús. Es el único. Así que Melquisedec en el Antiguo Testamento representa ¿a quién? A Jesucristo. Porque era muy importante para el escritor a los hebreos dejar por sentado que la idea de un intercesor, que es Cristo Jesús, no era una idea nueva, sino que era una idea establecida desde el tiempos antiguos, en tiempos de los patriarcas, para la nación de Israel. Y algo que a mí me gusta mucho, Dios usó la nación de Israel y ha usado y continúa usando hoy para darse a conocer a la humanidad. Por supuesto, está concluida la revelación, está concluida para Dios lo que Él quiere mostrarle a la humanidad. Deuteronomio capítulo 29, verso 29, dice que Dios ha revelado todo lo que nosotros necesitamos, y lo que no ha revelado no nos toca saberlo. Porque lo que sí sé es que tenemos muchas cosas que aprender todavía, tanto de la eternidad como del cielo, como aún del mismo Dios. El apóstol Pablo, escribiendo de él mismo, aún sin poner el nombre, dijo: yo conozco un hombre que fue al tercer cielo, y no sé si fue en carne o en espíritu, pero vio cosas que no se pueden ni contar con las palabras humanas. Así que nuestra información de Dios y nuestra revelación de Dios para vivir en este mundo la tenemos completa en las Escrituras. La Biblia no es solo un libro que se escribe con tinta y se pone en hojas de papel. La Biblia es la palabra de Dios. Y en esa revelación tenemos toda la información que necesitamos de Él. Y en este capítulo ahora tenemos una información especial para hablarnos de Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador, como nuestro único intercesor delante del Padre. Y entiéndase esto, interesante que nosotros toquemos este tema, este punto. El Padre, el Dios Trino, tiene esta oportunidad de mostrarnos que en la eternidad hay un plan, no se ocurrió, sino que hay un plan que el Padre envió al Hijo, y el Hijo y el Padre enviaron ¿a quién? Al Espíritu Santo. Así que el Dios Trino ahora quiere afianzar en tu vida y en mi vida, quiere recordarnos para muchos que el intercesor delante del Padre es Jesucristo. Pero no es que hay otro, y no hay otra vía, no hay otra opción, no hay opción B, no hay plan B. Hay un solo intercesor, ¿que es quién? Jesucristo. La imagen del Melquisedec, con las características que él tiene, aquí nos ayudan a ver un ser diferente, sobrenatural. Los versículos 23 y 24 de nuevo nos habla de la vida efímera de los sacerdotes, y que necesitamos nosotros, la humanidad, una persona que sea eterna delante del Padre Celestial. ¿Cuántos dicen amén?
¿Le gustaría llegar a algún lugar donde usted conoce a alguien y va a hacer una gestión? Y tal vez esto ha pasado para algunos. Y usted dice, yo conozco ahí a alguien, pero cuando llega pregunta, aquí está fulano de tal, no, ya él no trabaja aquí. Wow, se te cayeron como las esperanzas, ¿no? ¿Y a quién veo ahora? No tengo nadie conocido en este lugar. ¿Le ha pasado eso? Qué decepcionante es, ¿verdad? Porque como que tú dices, ¿y ahora qué hago? Bueno, para con Dios no va a pasar nunca eso. Tenemos un intercesor que está para con nosotros delante del Padre Celestial, del Dios Trino, que siempre estará contigo y siempre estará conmigo. Qué buena noticia, ¿verdad? Y esto es una de las cosas que yo quiero que usted al salir de este lugar recuerde. El intercesor delante de Dios, el intercesor delante del Padre, el único camino, siempre va a estar presente para ti y para mí. Eso me da alegría porque el día que yo me arrodille, el Padre no me va a decir, espérate que no trabaja aquí ya. Todos los días que me arrodillo, todos los días que leo la palabra, todos los días que voy delante del Señor, todos los días cuando camino en cualquier lugar, todos los días al manejar el carro, todos los días al hacer cualquier gestión, Dios está conmigo. Así está contigo también. Dios está contigo y al usar toda esta imagen de Melquisedec quiere enseñarnos que una persona diferente está por nosotros. Y cuando digo por nosotros, intercediendo, está a nuestra disposición todos los días de nuestra vida, en cualquier situación que vivamos, en las buenas y en las malas, porque el Señor está contigo todos los días hasta el fin del mundo, así como dijo Jesús, para darnos las primeras pinceladas de su ayuda y presencia para los discípulos. Y siempre que toco ese versículo, Mateo capítulo 28, verso 20 al final, siempre recuerdo que hay personas que quieren hacerse de ese versículo y decir, bueno, es que Dios está conmigo todos los días. Tienes que ser un discípulo para que el Señor esté contigo todos los días. Dios no está con hijos malcriados. De hecho, Dios no tiene hijos malcriados. Dios tiene hijos que están en proceso de crecimiento. Y Él quiere que seamos todos obedientes a su palabra. ¿Dice amén? Dios no tiene nietos y casi siempre los nietos son más como sobrellevados, ¿verdad? De los abuelos y de Dios tiene hijos y que anhela obediencia en virtud del amor. El que me ama, obedece mis mandamientos, dice el Señor a través del apóstol Juan en su primera carta. Qué interesante que Melquisedec nos marca una diferencia en la persona de Jesucristo como nuestro único intercesor para tu vida y para mi vida. Y eso va siempre a ayudarnos. Versículo 3, quiero que vean eso del padre y de la madre. Dice, sin padre, sin madre, sin genealogía, ni que tiene principio de día, ni fin de día, sino hecho semejante ¿a quién? Al Hijo de Dios. Permanece sacerdote algunos días. ¿Qué dice ahí? Para siempre. Y si ahí dice para siempre, ¿estará cómo? Para siempre. Qué interesante cuando podemos confiar en el Señor siempre. Pastor, es que hay días tremendos que yo me siento que Dios está todos los días para siempre contigo. Dios escribe derecho en tus renglones torcidos. Aun cuando las cosas van como me equivoqué, hice esto, Dios continúa escribiendo derecho. El plan de Dios no cambia. Dios quiere que tú te incorpores con Él. ¿Sabe? Los surfistas, ¿verdad? Los surfistas preparan, yo no sé surfear, pero veo en los videos como los surfistas esperan la ola y se meten sobre la ola. Dios quiere que tú estés en la ola de Él y que no te caigas y que puedas avanzar en tu vida cristiana. Amén. Dios quiere que puedas creer, pero Dios quiere que puedas crecer y que seas estable. Permanece para siempre. Su palabra en tu vida, pues tú vas a permanecer en Él para siempre. Bueno, versículos desde el 4 hasta el 14 nos da una información acerca de la relación de un hombre muy importante, el padre de la fe, que se llamaba ¿cómo? Abraham, y nos muestra qué hizo Abraham delante de Melquisedec. Porque esto, aunque parece una pincelada histórica, nos muestra principios espirituales para nuestra vida hoy. Si somos hijos del Padre de la fe en cuanto a nuestra vida cristiana desde el punto de vista humano,
Qué interesante que también nosotros podamos imitar a Abraham. Y no voy a ampliar en este tema, pero Abraham entregó los diezmos y todo el botín de la batalla que había tenido a Melquisedec. ¿Melquisedec representa a quién? A Cristo. Así que Abraham entregó en forma de adoración al que él merecía todas las cosas, reconociendo que Melquisedec es superior o era superior a él. Hablando desde este punto de la escritura en el Antiguo Testamento. Y qué interesante que hay un reconocimiento de esta persona que es alguien mayor. Y para el pueblo de Israel, los sacerdotes, la tribu de Leví, estaba separado. No sé los que hayan leído la historia, pero cuando Dios entregó la tierra, ellos a cada tribu le dieron una porción, un reparto, para que pudieran estar establecidos por tribus. Pero a la tribu de Leví, los sacerdotes no le dieron tierra. Y algo interesante que le dijo Dios a los levitas, a los sacerdotes: yo voy a ser tu herencia. Tu herencia, tu tierra soy yo. Entonces, para los sacerdotes, todas las tribus entregaban sus diezmos y ofrendas. Y aquí Abraham está entregando sus diezmos a Melquisedec en símbolo de que el mayor lo había bendecido. Y qué interesante que esto sucede también en esta escritura de Hebreos, donde el escritor del Nuevo Testamento quiere afianzar la fe de todas aquellas personas que están viniendo al Señor en este primer siglo, pero también en este siglo XXI. Dios quiere afianzar nuestra fe conforme a los principios divinos para toda la humanidad por todas las generaciones. Jesús es nuestro intercesor, Jesús es el mayor. Hay que adorarle con toda la fuerza de nuestro corazón, espiritualmente, materialmente y emocionalmente, ¿verdad? Emocionalmente nosotros lo adoramos cuando expresamos nuestro gozo y estamos delante de la presencia del Señor. Yo digo que la fórmula es esta: usted tiene gozo porque salió de la presencia del Señor. Si usted no tiene gozo, usted necesita estar de rodillas. Hay gente que quiere buscar gozo con fiesta y comida y cerveza, y es bueno la comida, no la cerveza, pero sí es bueno poder estar alegre en respuesta de lo que sucedió en la presencia de Dios. Y cuando hago así es que a veces tiene que ser oculto, no tiene que verte nadie, ¿verdad? Mateo capítulo 6 dice: ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que oye en lo secreto te recompensará en público. Y estoy hablando de esto porque les traje la idea de estar adorando a Dios de manera emocional, ¿verdad? Emotiva. No puede ser un cristiano que diga: estoy en victoria, hermano. ¿Cómo está la cosa? Muy mal. No, tienes que estar consciente de que Dios está contigo. Tu palabra, tu saludo tiene que mostrar a Jesucristo, que está obrando, que está presente, que está intercediendo por ti y por mí. ¿Dice amén? Las cosas están mal, quiero decirte la buena noticia: van a estar bien. Porque cuanto más mal se ponen las cosas, cuando Dios va a obrar más. Dice que cuanto abunda el pecado, aumenta la gracia. Cuando tú y yo fallamos, Dios quiere ayudarnos, por supuesto. Tenemos que arrepentirnos, ponernos en su línea, y el Señor nos va a bendecir, ¿verdad? Siempre Dios lo hace así. Dice la palabra que el que se aparta de su pecado alcanzará misericordia y Dios lo levanta. ¿Cuántas veces levanta el Señor? Bueno, dice 7 veces se cae el justo y el Señor lo levanta las 7 veces. Pero no solo está hablando de que pueden ser 7 veces. 7 representa perfección, 7 representa lo que Dios va a hacer siempre, 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 por ti y por mí. Siempre que haya una vida de devoción al Señor. Y les digo esto porque estamos adorando al Señor desde el punto de vista emocional, pero desde el punto de vista material. Dios es el dueño ¿de qué? De todo. Entonces, pero nuestros diezmos, nuestras ofrendas forman parte de lo que nosotros damos como representación de lo que Dios nos ha dado a nosotros: fuerza, inteligencia, trabajo, familia, casa, dinero, comida. Entonces adoramos al Señor como una representación diciendo: Dios, tú eres el dueño de todo y me has bendecido. Y Abraham hace esto porque Melquisedec representa ¿a quién? Todo lo que tú hagas materialmente es para adorar al Señor, no a los hombres, no a la iglesia, no a una organización. Es para adorar ¿a quién? A Dios. Y desde el punto de vista espiritual, adorarle forma parte de nuestra obediencia. Verso 15 dice, 15 de Hebreos 7 dice: y esto fue manifiesto a semejanza de Melquisedec, se levanta un sacerdote distinto.
Verso 16, no constituido conforme a la ley, y estoy hablando del Antiguo Testamento y el escritor sagrado aquí también, del mandamiento acerca de la descendencia, es decir, los levitas, toda la tribu de Leví por todas las generaciones eran los sacerdotes, los empleados del templo que estaban para preparar todas las condiciones de adoración al Señor, y el principal de ellos siempre iba a ser sumo sacerdote. El primero se llamó Abraham y después fueron muchos sumos sacerdotes después que moría el sumo sacerdote o por cualquier otra situación que el sumo sacerdote no podía continuar. Pero toda era la descendencia de Leví. Pero qué interesante un aspecto que vamos a ver en el texto. Sino que según el poder de una vida indestructible, pues se da testimonio de él. Tú eres sacerdote para siempre. Y está hablando de Cristo. ¿Según la orden de quién? De Melquisedec, no la orden de los levitas. Wow. El sumo sacerdote tuyo y mío, que se llama Jesucristo, no es según la orden de los levitas, sino según la orden de quién? De Melquisedec. Nuestro intercesor en los cielos es diferente, no es un intercesor humano. Y digo esto porque tal vez algunas religiones o creencias ven a Jesús como profeta, ven a Jesús como maestro, ven a Jesús algunos como algo político, pero Jesús no es nada de eso. Jesús es el camino a la eternidad. Jesús es el Dios eterno, Jesús es el Dios vivo, y eso es interesante porque nuestro intercesor no es una inteligencia artificial. Nuestro intercesor no es un ser angelical, nuestro intercesor es el Dios mismo. Segunda persona de la Trinidad intercede por ti y por mí. ¿Cuántos dicen aleluya? Instituido eterno sacerdote bajo juramento divino. Cuando el Señor dijo voy a poner a Jesús como intercesor, fue algo que fue prometido. Y tú y yo sabemos que todo lo que Dios promete para beneficio de nuestras vidas en redención, entiéndase eso para todas las personas que se han arrepentido, ¿verdad? Y tienen a Cristo como el único y suficiente Salvador. Todo lo que el Señor ha prometido lo va a cumplir. Amén. Te regalo un texto. La tierra y el cielo pasarán, pero su palabra no pasará. Siempre que leas en las Escrituras alguna promesa que Dios y el Espíritu Santo hable a tu vida, eso se va a cumplir sí o sí. Salga el sol o no salga, haya frío, haya calor, pase lo que pase. Aunque no haya ovejas en la majada, aunque no haya vacas en el corral, aunque todos se vayan, Dios está contigo. Dios lo va a cumplir. Salmo 110, verso 4. Juró el Señor, y así lo escribió el salmista en continuidad de la revelación de Dios. Dios lo había prometido aquí, dándonos imagen en Melquisedec, pero el salmista ahora lo canta. Salmo 110, 4 dice, juró el Señor y no se arrepentirá. Wow, me gusta eso, que Dios no se arrepiente de nada de lo que dice, porque Dios no planifica lo que va a decir, Dios sabe lo que va a decir. Dios sabe que iba a mandar a estas personas, 40 escritores que escribieran, porque no iba a haber error en su revelación. Dios no tiene como lugar de error. Me equivoqué aquí en Deuteronomio, no era esto, era esto. No, Dios nos ha dado exactamente lo que Él quiere. Y dice el salmista, no se arrepiente, tú eres sacerdote para siempre según la orden de Melquisedec. David ahora escribe lo que también escribió Moisés en el Antiguo Testamento, en el libro de Génesis, y está recordándonos a toda la humanidad que Jesús es sacerdote para ti y para mí según una perspectiva diferente, no como la tribu de Leví, para los sacerdotes en el Antiguo Testamento, para la nación de Israel, porque Jesús es el sacerdote eterno para la iglesia, el pueblo de Dios redimido por la sangre del Cordero. ¿Cuántos dicen aleluya? ¿Me explico? ¿Van ahí? Qué interesante que tú y yo podemos estar convencidos de que Jesús es nuestro único sacerdote que está para nuestra disposición delante del Padre. Por supuesto, no como un sirviente. Él es intercesor para tu vida y para mi vida como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Él es intercesor porque Él fue el que entregó su vida por ti y por mí. Hebreos capítulo 5, verso 6 dice, como también dice en otro pasaje, tú eres sacerdote para siempre según la orden de Melquisedec. Del apóstol Pablo, que fue el que yo creo que fue el que escribió la carta a los hebreos para información de estudios bíblicos. La carta a los hebreos en algunos comentarios dice autor como desconocido. Y se aceptó como libro inspirado por toda la información tan veraz y tal. Pero
yo creo perfectamente que Pablo, o uno de los que estaba muy cerca de él, fue escritor de esta carta. Pero siempre hago alusión a Pablo cuando escribe a los hebreos por la importancia de sus palabras en traernos el Antiguo Testamento para aplicarlo a nuestras vidas como el pueblo de Dios redimido, la iglesia. Y Pablo está agarrando el texto de Moisés y el texto de David y diciendo, como dice en otro libro, y así lo dice, aquí está el sacerdote que será para siempre según la orden de Melquisedec. No, la orden de los levitas, pues es una orden diferente. Y esto es lindo. Hebreos capítulo 6, verso 20 también dice, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho según la orden de Melquisedec, sumo sacerdote, algunas veces, para siempre. El Señor Jesús es nuestro intercesor al Padre, al Dios Trino, para siempre. Y ahorita voy a explicar más del tema intercesor, pero Él es nuestro único intercesor para siempre. Sea cual sea el día que vivamos, el año que vivamos, sea cual sea las situaciones políticas sociales donde estamos viviendo aquí o en nuestras naciones, las noticias que veamos, las cosas que nos digan, el Señor Jesús está por ti y por mí como nuestro único intercesor, sacerdote y sacerdocio eterno. Y esto es importante, ¿por qué? Porque en la eternidad nosotros vamos a entrar con cuerpo glorificado eterno, donde no hay dolores de columna, de cervical, de aquí. Yo sé que aquí no hay ninguno que tenga esos dolores, pero en la eternidad no hay enfermedades, no hay llanto, no hay dolor. Y eso es bueno, ¿verdad? ¿Cuántos quieren tener eso? La clave es que tenemos que ir a la eternidad. ¿Cuántos quieren irse a la eternidad ahora? ¿Ahora? Es interesante que nosotros de verdad no queremos irnos ahora. Sí anhelamos la eternidad, pero muchos quieren ver los nietos, otros quieren ver los hijos casados, otros quieren ver a la esposa o el esposo. Y eso es bueno, ¿verdad? Tener planes aquí. Pero recuerda, tu intercesor es eterno. Tu sacerdote delante del Padre y su sacerdocio es eterno, es para siempre. No va a haber algo que va a cambiar en la eternidad tampoco, porque nuestra entrada a la eternidad es por la gracia suficiente de Jesús, nuestro intercesor. Verso 23, y otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar. Lo que leíamos al comienzo. Jesucristo vive eternamente. Jesucristo vive eternamente. Y esto nos da la medida en que cuando estamos invocando su nombre, no estamos invocando a un muerto. Muchas religiones basan su fe en muertos o en ídolos, en cosas inanimadas, como dice el Salmo 115, que no tienen orejas, pero ¿qué? No oyen, tienen boca, pero no hablan, tienen pie, pero no caminan. Lo que sí dice es que no hablan con sus gargantas, porque hay demonios que están detrás de la idolatría para darnos a mostrar un poder que puede engañar a algunos. Pero Jesucristo vive, ¿verdad? Jesucristo vive y reina por los siglos de los siglos. Juan capítulo 8, verso 58 dice, Jesús les dijo, en verdad te digo, antes de que Abraham fuese, yo soy. La eternidad de Jesús es algo fascinante y es algo que debemos siempre afianzar. Jesús no vino a ser cuando nació de María, Jesús siempre fue. Él es eterno. Y cuando hablamos de eternidad no estamos hablando del Jesús que resucitó y entonces fue eterno. No, Jesús resucitó para volver a la eternidad, porque Jesús siempre existió. ¿Dice amén? La segunda persona de la Trinidad, el Hijo de Dios, siempre existió y Él vino a este mundo. Filipenses capítulo 2, vino en forma humana. Dice que se limitó, se anonadó, se metió dentro de un cuerpo humano y vino para mostrar su amor por nosotros. Y ustedes saben la otra parte de la historia. Llamó a 12 hombres, los entrenó, pero fue el sacrificio en la cruz del Calvario. Fue sepultado al tercer día. ¿Qué pasó? Resucitó, pero también después de 40 días ascendió a los cielos y ángeles le dijeron a sus discípulos, este Jesús que ustedes vieron subir hoy, un día ¿qué? Volverá, porque Jesús es eterno. Jesucristo vive
eternamente y para siempre. ¿Cuántos dicen aleluya? Él es inmutable, verso 24, mas Cristo, por cuanto permanece para siempre, tiene sacerdocio inmutable. ¿Qué quiere decir la palabra inmutable? No va a cambiar. El sacerdocio y la intercesión de Jesús por ti y por mí nunca va a cambiar. Verso 25, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios. Primera Timoteo capítulo 2, verso 5, dice, hay un solo Dios. ¿Cuántos creen que hay un solo Dios? Y un solo mediador entre Dios y los hombres. Se llama Jesucristo, el sacerdote conforme a la orden de ¿quién? De Melquisedec, como símbolo de la eternidad y de un sacerdocio diferente. No un sacerdote como los descendientes de Leví, un sacerdocio diferente. Y algo interesante, Jesús no fue de la descendencia de la tribu de Leví, sino de la tribu de Judá. Porque su sacerdocio no es de la descendencia humana, es de la descendencia eterna. Es diferente, por eso dice Romanos capítulo 8, verso 34. Dice, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, mas aún él también resucitó. El que además está a la diestra del Dios Padre, el que también intercede por nosotros, por ti y por mí. Y en esa intercesión es muy linda, algunos aspectos que se ponen de manifiesto en tu experiencia personal. Jesús intercede al Padre. ¿A quién oramos? Cuando Jesús enseñó la oración nos dijo, oren a el Padre. Así que cuando tú oras, la conexión con el Padre es a través del Hijo. Porque al final de la oración tú dices, en el nombre de Jesús. Empezamos a orar al Padre con la ayuda del Espíritu Santo, pero al final de nuestra oración decimos, en el nombre de Jesús. ¿Sí o no? Entonces nuestra oración para llegar al Padre tiene que ir en el nombre de ¿quién? Del que conocemos, del que está aquí en nuestros corazones, ¿verdad? Por supuesto, si hemos visto a Jesús, hemos visto al Padre. No hay diferencia, no hay separación en la persona divina del Dios Trino. Pero Él está intercediendo por nosotros en el tema de la oración. Él está intercediendo por nosotros cuando venimos a Cristo, muchos de ustedes nuevos ahora, y estamos aprendiendo, y el Padre, anhelando la justicia divina, que no es por imposición, sino por amor, Jesús dice, espérate, que Él va a obedecer. El Padre y el Hijo conversan de ti y dicen, Él va a obedecer, ella va a cambiar, ella se va a levantar, ella te va a seguir amando, ella se va a fortalecer. Dios, Padre, Él se va a levantar en ti. Jesús intercede por nosotros todo el tiempo. Pero también intercede por nosotros cuando fallamos. Cuando tú y yo fallamos, ¿verdad? Y nos equivocamos y dices, ay, esto está mal. O a veces porque no conocemos la palabra nos equivocamos y al escuchar una predicación, un consejo, un toque del Espíritu de Dios, tú dices, wow, yo venía haciendo esto mal. ¿Qué tengo que hacer? Arrepiéntete, apártate y alcanzarás misericordia. Entonces cuando dice, si alguno hubiere pecado, primera de Juan capítulo 2, tenemos abogado para con el Padre, a Jesucristo el justo, ¿verdad? Él es el sacrificio por nosotros. Cuando nos equivocamos y la justicia divina como que sale para ayudarnos a santificarnos, el Hijo dijo, yo morí por él, yo morí por ella, vamos a perdonarlo para que puedan seguir santificando su vida, ¿verdad? Hay una redención práctica y esto, por supuesto, lo explico de esta manera para que tú y yo podamos crecer en el conocimiento de cómo Jesús intercede por nosotros. Pero entre el Padre y el Hijo no tiene que haber conversación de explicación porque el Padre y el Hijo, uno solo. Pero para ti y para mí, cuando vamos delante del Padre en oración, en lectura, en arrepentimiento, hay una conversación de Jesús con el Padre intercediendo por ti. Hay alguien que está contigo, hay alguien que está para ti todo el tiempo. Primera de Juan capítulo 2, verso 1 dice, hijitos míos, estas cosas les escribo para que no pequéis, es decir, no practiquen el pecado. Somos pecadores arrepentidos y podemos cometer errores, pero el que practica el pecado se vuelve un profesional de no amar a Dios y no obedecer a Dios. Pero cuando nosotros nos apartamos cada día más del pecado, estamos santificándonos. Y el Señor quiere que no volvamos allá. Por eso dice, para que no practiquen el pecado, y si alguno hubiere pecado, se equivocó, abogado tenemos para con el Padre,
a Jesucristo el justo, el que intercede por ti y por mí. ¿Cuántos dicen aleluya? Qué rico que alguien nos ayude siempre, ¿verdad? Que llegue y diga, fulano trabaja aquí, y dice, sí, está esperándote. No hay problema. El Señor está por ti siempre. Verso 26, porque tal sumo sacerdote nos conviene que Jesús esté por nosotros. Él es nuestro único y suficiente intercesor. Nos convenía que fuese santo. Verso 26 estoy leyendo. Vinimos a Él. La semana pasada hablamos de Isaías 6. Santo, santo, santo. Y vaya a ese estudio, qué interesante. Cuando valoramos la santidad y el bien de Dios para nuestra disposición, tanto beneficios, pero también en nuestra vida para llenarnos de su carácter santo. Inocente. Y la inocencia es que Jesús murió por nosotros sin culpa. Así que Él es sacerdote inocente en cuanto a que Él vino y se hizo pecador sin ser pecador. Se hizo pecado sin cometer pecado. ¿Por qué? Para traernos un beneficio grande a ti y a mí. Porque nosotros sí éramos pecadores, merecíamos la muerte. De hecho, estábamos muertos espiritualmente. Pero como Él es inocente, Él nos pone, nos da el beneficio por su gracia de vernos a través de su sangre en la eternidad limpios, santos para el Padre. ¿Cuántos dicen aleluya? Sin mancha, no hay errores en Cristo. El Señor se equivocó, llegó tarde, no me dijo, no alcancé. No hay errores en el Señor. Siempre Él llega a tiempo. Dice, apartado de los pecadores, según a los Corintios capítulo 5, verso 21. Al que no conoció pecado, se hizo pecado por nosotros para que fuésemos hechos su justicia de Dios en Él, mas hecho sublime, más que los cielos. Más sublime que los cielos. ¿Usted se ha puesto en la noche a mirar las estrellas del cielo? O en el día las nubes y todo. Tremendo, ¿verdad? Lindísimo. Y si va a algún aparato para poder mirar el cielo, wow, eso es tremendo. Pues Jesús es más que el cielo. Más sublime que el cielo. Lo mejor de lo mejor, ¿verdad? El Señor es más que el cielo. Verso 27, que no tiene necesidad de día, porque como aquellos sacerdotes, sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Jesús no tiene necesidad de los sacerdotes con judíos, como cada vez que tenían que oficiar delante de Dios en el tabernáculo o en el templo. Ellos tenían que purificarse, tenían que bañarse, cambiarse de ropa, ponerse una ropa nueva. Tenían que hacer todo un ritual de animales, de sacrificio para el perdón, de santificarse como líderes del pueblo de Dios, porque entonces iba a ministrar a los demás, así que tenía que estar santo. Jesús no tiene que hacer eso, porque Él es santo, santo, santo. ¿Cuántos dicen aleluya? Tu intercesor no tiene errores, es santo, es eterno y es para siempre y no va a cambiar. No va a cambiar. Cada vez que vayas allí al Padre, Él va a estar para atender tu plegaria. La imagen y presentación para fomentar la fe mesiánica. Y esto de los sacerdotes, tanto de Melquisedec como de los sacerdotes, fueron imágenes que nos ayudan para preparar la imagen o la fe sobre el Mesías. El Mesías, Jesús, el Cristo, fue enviado para nosotros porque es la solución eterna. Y cuando nosotros vemos el nombre de Melquisedec y los descendientes de la tribu de Leví, todos son imágenes para mostrarnos, para aumentar nuestra fe, para ponernos en la fe correcta que es en Cristo Jesús, nuestro único intercesor ante el Padre. Jesucristo es tu sumo sacerdote para siempre. Él es el que está ahí delante del Padre para siempre. Y yo creo firmemente que hoy también continúa el Señor como sumo sacerdote, ¿verdad? Y yo creo firmemente que toda persona que se suma a la fe en Cristo Jesús, que se suma a creer esa gran verdad que tenemos un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, ese Dios, el Dios verdadero, el Dios vivo eterno, está para bendecir nuestras vidas siempre. Cada persona que se suma al pueblo de Dios va a encontrar lugar. Dice que nos acerquemos confiadamente al trono de la gracia del Padre Celestial,
porque hay un intercesor que está para ayudarnos, guiarnos y bendecirnos delante de la presencia de Dios. ¿Cuántos dicen aleluya? ¿Cuántos creen esta gran verdad? Yo creo que esto sucede así. Si usted ha recibido esta palabra de que Jesús es nuestro único y suficiente intercesor delante del Padre, Él es el único sumo sacerdote para ti, para mí, para perdón de los pecados, respuesta a la oración, comprensión de las Escrituras, ayuda y fuerza en cada momento de nuestras vidas, como dice Isaías, revelando al Mesías que Él es nuestro consejero, nuestro Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Él es que está por ti, por mí todos los días. Si usted ha recibido esto, yo creo que digas un fuerte amén. Él no solo quiere darte esto como una información Él hoy, sino que sepas que nunca vas a estar solo o sola. Nunca vas a estar solo, nunca vas a estar desamparado, nunca vas a estar desprotegido. Al contrario, siempre vas a estar protegido. ¿Cuántos dicen amén? Siempre vas a estar acompañado. Alguien decía en estos días, yo no quiero que te sientas solo. Cuando te sientas solo es importante que llames. No quiero que te sientas abandonado. Hay personas que van al suicidio, hay personas que van a tomar más desesperación en su vida. Hay personas que acuden a especialistas por psicología, que están muy estresados. Hay personas que sufren de infarto porque se sienten solos. La buena noticia es que tú y yo, como hijos de Dios, tenemos la protección, la presencia del Señor siempre para todos los días de nuestra vida. Amén. Qué interesante esto, que podamos vivir y sepamos que tenemos un buen amigo. Tenemos el mejor abogado, ¿verdad? Él intercede por nosotros. Y tenemos inmunidad espiritual. Cuando digo inmunidad espiritual, es que el Señor Jesús siempre nos va a cuidar, sea cual sea nuestra situación, sea cual sea nuestro territorio. Y estoy hablando físicamente. Tú eres un hijo de Dios donde quiera que vayas. Amén. ¿Cuántos creen esto? Ponte de pie y vamos a orar entonces. Recuerda esto y quiero que esta imagen se quede. Tú eres un hijo de Dios, una hija de Dios que tiene un sumo sacerdote, un intercesor delante del Dios Trino siempre. Sea cual sea el día de la semana, sea cual sea el día del mes, sea cual sea el año que estés viviendo, sea cual sea la situación que estés viviendo, buena, mala o regular, tú tienes beneficio del cielo porque Dios está contigo. Y si Dios es contigo, ¿quién contra ti? ¿Cuántos dicen aleluya? Estoy convencido que el Señor continuará fortaleciendo tu vida porque Él está en ti ahora. Él está contigo, está en ti y estará siempre intercediendo al Dios Trino, al Padre Celestial, para traer beneficios eternos a tu vida. Señor, muchas gracias por esta palabra tan poderosa. Saber que Jesús es nuestro sumo sacerdote. Saber que Jesús es nuestro único y suficiente Salvador. Saber que Jesús es el único camino, aleluya, que intercede por nosotros en la oración, en la revelación. Guíanos a toda verdad en Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Cuántos dicen amén?